Muy buenas noches, mis queridos hermanos, hermanas. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Estamos en nuestro estudio de los evangelios. Estamos estudiando el evangelio de Lucas. Ya hemos estudiado 21 capítulos y vamos a empezar hoy el capítulo 22, que es la parte, podríamos decir, de la última semana donde Jesús en su ministerio antes de ir a la cruz, ¿verdad? Y de ahí pues sabemos que resucitó, pero vamos a ver cómo fueron desarrollándose los hechos, el hombre perfecto Jesús, ¿verdad? Y estamos viendo el contraste, hermanos. Quiero que notes lo que Lucas nos está mostrando en su evangelio, es de que una persona puede ser muy religiosa y puede ser muy mala. Fíjense, eso es lo que llama mucho la atención. Porque hay personas que nada más aparentan ser buenas personas. Y es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Cómo es que esto a veces nos deja ver una realidad de que cuando la persona no está transformada por el amor de Dios, por la presencia de Dios en sus vidas, cuando la persona puede conocer la Biblia al revés y al derecho, pero si no ha entendido o no se ha rendido a que el Espíritu de Dios lo guíe o la guíe, pues siempre van a dominar sus malas acciones, sus malos pensamientos, sus malos sentimientos. Siempre van a estar ahí presentes y aunque a veces está la verdad frente a ellos o ellas, pues no, los domina su ego, los domina su orgullo, los domina su amor por el dinero, su amor por su estatus, por su posición, y a veces la humildad pues no sale, ¿verdad? Porque no hay humildad. Entonces, y tristemente, pues, tristemente, pues estamos viendo que en esta historia que estamos viendo cómo Jesús se enfrenta a los líderes religiosos, que supuestamente si ellos fueran verdaderos creyentes en Dios, de fe, de humildad, hubiesen creído en Jesucristo, como lo hizo Nicodemo. Nicodemo fue un fariseo, y también hubo otro que se llamó José de Arimatea, que fue el que, cuando lo crucificaron, entre esos dos fariseos que habían sido impactados por el conocimiento y que que les dio a conocer Jesús, y la reflexión que ellos hicieron acerca de quién era él y de lo que él enseñaba, los llevó a una transformación, porque precisamente Nicodemo y José de Arimatea, que eran parte del consejo, de la directiva ahí de la religiosa, de los líderes religiosos, esos dos fungieron como dos testigos de que sí se puede un cambio cuando hay humildad, cuando hay un reconocimiento. Mientras que los demás pues quedaron como en evidencia de que aunque escucharon la palabra, no hicieron nada por querer cambiar, ¿verdad? Y a veces nosotros pensamos de que Dios es el que lo cambia a uno. Y sí, la Biblia dice que Dios nos transforma, pero nosotros tenemos que ser materia dispuesta para ser transformados, ¿verdad? La transformación no viene porque nada más diga que el Señor puede cambiar, puede cambiar todo, es todopoderoso, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo es que cuando la persona no quiere ser transformada, aunque Dios quiera ayudarle y salvarlo, pero si la persona no quiere, pues ¿cómo Dios no va a salvar a una persona o a rescatar a una persona que no quiere ser salvada, que no quiere ser rescatada y que lo domina su pecado, lo domina su mente pues desviada, ¿verdad?
tristemente, y es lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Vamos a ver este capítulo, como les decía, vamos a ver cómo hay gente religiosa que aparenta ser muy buena gente, muy buenas personas, pero al final ah, terminan pues estando en contra de Jesús totalmente. Y vamos a ver aquí Lucas capítulo 22, y este capítulo habla de cómo es que estas personas religiosas buscaron matar a Jesús y se asociaron con uno de sus discípulos, ¿verdad? Con uno de sus discípulos que sabemos que es Judas, y cómo es que ellos, entre ellos, uh, tramaron, hicieron un plan para que Jesús pudiera ser eliminado de su presencia, porque era un estorbo para ellos, Jesús, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esa parte, ¿verdad? Y vamos a ver también cómo Jesús instituye la cena del Señor. Y esto es muy importante. Vamos a ver esto. Lucas capítulo 22, vamos a empezar del 1 al 6, ¿verdad? Dice así: se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. La Pascua se le llamaba al acontecimiento que pasó en Egipto. Fue la primera Pascua. La palabra Pascua quiere decir que el ángel exterminador que Dios mandó para hacer un juicio a Egipto pasó encima de las casas de los israelitas, porque Dios les dijo que mataran un cordero, que claramente era un símbolo de lo que iba a ser Cristo, ¿verdad? Mataron un cordero y con su sangre la pusieran en las puertas y en los marcos de las puertas, para que cuando pasara el ángel destructor, no pasara por esas casas que estaban señaladas con la sangre como casas que habían encontrado la gracia de Dios, ¿no? Que no iban a ser lastimadas ni no iba a morir nadie ahí en esa casa esa noche. Mientras tanto, del pueblo de Egipto, pues como ellos no tenían esa conexión con Dios, pues ahí, pues en cada casa murió una persona, un primogénito, ¿verdad? Primer hijo varón, y hasta de los animales, ¿verdad? Todo fue un juicio muy fuerte que Dios hizo sobre esta nación que había sometido y esclavizado al pueblo de Israel. Y ahí Dios mostró su poder. Dios mostró su gracia para con el pueblo de Israel, que esperaban en Dios salvación, y un juicio fuerte para aquellos que maltrataban al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, esa es la fiesta que a partir de esa fecha de ese acontecimiento que fue la 10ª plaga en Egipto, Dios les dijo a los israelitas que cada año tenían que recordar eso, porque era parte de su historia, era parte de su salvación, era parte donde ellos comenzaron a ser un pueblo libre de la esclavitud de Egipto. Y desde luego que esa fiesta, a través de los años, fue llevándose a cabo con el plan de que cuando llegara el verdadero Cordero de Dios, que es Jesucristo, Él iba a derramar su sangre, ¿verdad? Y Él iba a derramar su sangre para libertar a todos los pecadores del poder del pecado y de la muerte, ¿verdad? Entonces, uh, en la primera Pascua fue una Pascua de una liberación literal y física, política, podríamos decir, de un pueblo que estaba esclavizado, dominado por los egipcios, y que fue liberado y salió de ese lugar de esclavitud. Aunque en el camino, ¿verdad? Ellos querían volver, ¿verdad? Pero porque no estaban acostumbrados a ciertas cosas de esa vida, ¿verdad? Sin embargo, podemos ver que cuando Jesús viene, ¿verdad? Esa misma fecha que se celebraba la Pascua judía, la liberación del pueblo de Israel de Egipto, esa misma festividad, esa misma fecha, Dios le escogió para que también el Cordero de Dios, que es Jesús, su Hijo, muriera, y su sangre iba a ser
la que iba a cubrir el pecado del mundo, no solamente de Israel, del mundo. Acuérdense que Juan el Bautista, cuando presentó a Jesús, dijo: He ahí, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado. No dijo de Israel, dijo del mundo, ¿verdad? Dando a entender que era un sacrificio para cubrir el pecado de toda la humanidad y de todas las épocas, ¿verdad? Entonces, y esto es un beneficio de salvación para todo aquel que cree, dice la palabra de Dios. Para todo aquel que cree en el plan de salvación de Dios, ¿verdad? Porque una persona puede creer en Dios, pero si no cree en su plan, ni lo recibe por fe, pues no pasa nada. Sigue siendo esclavo del pecado. Entonces es muy importante esto, ¿verdad? No es solamente saberlo en la mente como información, sino que realmente uno reciba ese regalo de Dios por la fe y que lo acepte como su liberación del pecado y a partir de ahí viva una nueva vida. Pero estamos explicando esto, ¿verdad? Porque la Pascua, eso es lo que se recuerda la salida del pueblo de Israel de Egipto, de esa liberación física, mientras que la que Cristo hizo es una liberación espiritual. Entonces, la primera sirvió como ejemplo, como figura, como ilustración de lo que Jesús iba a hacer. Entonces, vamos a ver esta trama, ¿verdad? Se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta, la de la Pascua, duraba 8 días. El primer día mataba el cordero y luego habían 7 días donde se comían panes sin levadura, o sea, solo harina con agua. Era harina con agua, harina de trigo con agua. Entonces, y a veces también los panes a veces se hacían también de cebada, pero eran solo agua y el grano molido, era la harina. Y esos panes representaban la vida que venía después del sacrificio. Ese pan representaba, sin levadura, representaba que la vida iba a ser sin pecado, ¿verdad? Y muchos piensan, ¿verdad?, de que tiene mucho más significados, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de eso. Donde a veces esos 7 días, algunos piensan, yo no lo puedo asegurar, ¿verdad? Pero algunos comentan, ¿verdad?, de que esos 7 días representaban los 7 días de la nueva creación, donde ya no iba a haber pecado, donde ya no iba a haber condenación, que eso es lo que vino a traer Jesús con su muerte, ¿verdad? Y resurrección, desde luego. Entonces se está volviendo todo esto, ¿verdad? Son cosas muy interesantes, pero vamos a ver la trama, cómo es que Jesús fue traicionado por estos religiosos que conocían muy bien la Biblia, ¿verdad? Se la sabían en su mente, pero no había humildad para reconocer quién era Jesús y recibir su enseñanza. Y nada más, ya mencionamos que nada más dos fariseos, bueno, los que se conocen. Después fue Pablo, también fue uno porque fue fariseo. Pero en ese tiempo, solamente Nicodemo y otro que se llamó José de Arimatea fueron los que lo bajaron de la cruz, ¿verdad? Y lo llevaron a enterrar. En realidad, la tumba donde fue enterrado Jesús era tumba, le pertenecía a uno de estos personajes, ¿verdad? Creo que Nicodemo o a José de Arimatea. Pero esos dos personajes son la prueba, sirven como dos testigos de que cuando se quiere y hay humildad, la palabra de Dios y Cristo puede transformar sus vidas, ¿verdad? Pero vamos a ver de que todo esto, dice aquí, el versículo 1: se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura llamada la Pascua. Ya explicamos que era una semana y empezaba con el primer día con la matanza de los corderos. Y luego dice: los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, ahí están los religiosos, buscaban algún modo de acabar con Jesús, de eliminarlo. Dice, porque temían al pueblo, ¿verdad? Ellos no lo querían hacer de manera pública porque el pueblo, hay mucha gente del pueblo, pues simpatizaba con Jesús, le caía bien Jesús y lo miraban como un buen maestro. Entonces entró Satanás, dice,
en Judas. Aquí tenemos que explicar algo, ¿verdad? Cuando dice entró Satanás, quiere decir entró en la mente o en la conciencia de Judas, entró el deseo de uh, también eliminar a Jesús, ¿verdad? O deshacerse de Jesús. Algunos piensan de que Judas, al oír que Jesús estaba hablando de que iba a morir, que allá en Jerusalén iba a morir y que le iban a atrapar y que le iban a castigar, le iban a lastimar. Judas como diciendo, este no es el Mesías que estamos esperando, ¿verdad? Y Judas no entendía tampoco el plan de Dios ni el plan de Jesús. Y tal vez lo que quería hacer Judas era forzar a Jesús a que si lo iban a atrapar, él sacara su poder y mostrara toda la capacidad que él tenía de destruir aquel ejército, ¿verdad? Porque Judas sabía que Jesús tenía poderes y que Dios estaba con él, pero no entendía el plan, ¿verdad? Entonces, algunos piensan que lo que hizo Judas es forzar a que la situación hiciera que Jesús uh, empezara una revolución de algo más violenta, ¿verdad? Pero son especulaciones, ¿verdad? Son especulaciones porque no explica exactamente. Simplemente dice que Satanás entró en Judas, ¿verdad? Y cuando dice Satanás, no es que sea, no es un espíritu endemoniado que se posesionó, simplemente quiere decir que su mente fue guiada por la maldad, eso quiere decir. Satanás es la maldad, ¿verdad? Entonces entró en su mente y empezó a pensar cosas que no eran de acuerdo al plan de Dios, y por eso él tomó estas decisiones. Fueron decisiones de él, ¿verdad? No es que Satanás le haya lavado el cerebro y cosas así, ¿verdad? Es una manera de decir de que la maldad superó su entendimiento, no entendió el plan de Dios, y como Jesús lo miraba muy pasivo, muy tranquilo, ¿verdad? Y hasta Jesús decía que le iban a matar, pues él sacó conclusiones que ese no era el Mesías y que mejor se deshacía de él y sacaba algún dinero, algún provecho, ¿verdad? Entonces, y luego dice uno de los 12, sí, estamos hablando cómo es que este hombre que estuvo 3 años y medio con Jesús, viendo sus milagros, escuchando su palabra, y aparte de esto era el tesorero, ¿verdad? Y en otros pasajes, Juan, en el Evangelio de Juan, el apóstol Juan dice que también se agarraba dinero del tesoro, de lo que tenían ellos para sus necesidades y para ayudar a los pobres. También dice que Judas robaba parte de ese dinero, ¿no? O sea que era un hombre corrupto que, a pesar que estuvo con Jesús, nunca, nunca se dejó transformar por la palabra de Dios, ni su conciencia le redarguía para que él dejara esa actitud. Acuérdense que poquito antes de aquí vimos la historia de Zaqueo, cómo Zaqueo sí fue transformado por el poder de Dios, y él reconoció que necesitaba hacer un cambio en su vida. Y este hombre pues estuvo tanto tiempo con Jesús y no buscó una transformación, o ser una nueva persona. No dejó sus malas mañas, ¿verdad? Sus maldades. O sea, simplemente aparentaba ser un discípulo fiel de Jesús. Por eso les decía que muchas veces los fariseos, como los sacerdotes y los maestros de la ley, que se sabían de revés y de derecho el Antiguo Testamento, pero no había transformación en ellos. No había conocimiento informativo de la Biblia, pero no había transformación. Y lo mismo pasó con Judas, y por eso se asoció con ellos. Entonces dice el verso 4, este Judas fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos
cómo les entregaría a Jesús. Empezaron a hacer un plan, empezaron a hacer sí, un plan para ver cómo es que él les iba a decir dónde estaba Jesús, para que llegaran encubiertamente o pues, en la noche, escondidas, y le hicieran ahí, y cayera como en una trampa, ¿verdad? Aunque Jesús sabía todo, Jesús no desvió el plan de Dios. Y esto es muy importante, hermano, porque Jesús, él puede ver hacia adelante como Dios, como la conexión que tiene con Dios. Ahorita vamos a ver esas cosas. ¿Cómo es que Jesús puede ver el futuro que nosotros no vemos, ¿verdad? Él puede ver en su capacidad divina hacia adelante lo que va a pasar. Por eso él ya sabía el día y la hora y todo, cómo se iba a mover la cosa, ¿verdad? Y Jesús dejó que las cosas fluyeran. Él no dijo, aquí le voy a cambiar y no, él dejó que el plan de Dios se llevara a cabo tal como estaba diseñado, ¿verdad? Entonces es muy importante ver que Jesús hizo a un lado este poder de poder resistirse a ser maltratado y ser juzgado injustamente. Él pudo verse, buscado la manera de evitar todo eso, pero no, él dejó de que, como cuando escuchamos cuando Jesús oró allá en Juan 17, él dijo al Padre que si era posible que no pasara por esa situación, pero dijo, pero si no es así, que se haga tu voluntad, le dijo al Padre, ¿verdad? Así que estamos viendo que Jesús dejó que el plan de Dios se llevara a cabo, ¿verdad? Y a veces, hermanos, a veces nosotros quisiéramos cambiar las situaciones, ¿verdad? Que no pasen las cosas, pero a veces el plan de Dios es que pasen. Y a veces, nosotros queremos evitar muchas cosas, pero los planes de Dios, lo que Dios sabe que va a pasar y deja que pase, se va a cumplir, ¿verdad? Porque es su plan. Así que, y Jesús se adaptó a ese plan, ¿verdad? Entonces, dice el versículo donde nos quedamos, el 4 dice, este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo, o sea, los responsables de guardar el templo, de los vigilantes, para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. O sea que Judas ya tenía un plan hecho en su mente y les fue a decir, miren, esto lo vamos a hacer así y así, ¿verdad? Y dice el verso 5 que ellos, los líderes del templo, se alegraron, dice, y acordaron darle dinero, dice. O sea que aquí vemos que lo que mueve, lo que mueve los intereses de estas personas, y hasta le trae alegría, ¿verdad? Es la maldad. Imagínense con hacer maldad y que le dé alegría. Imagínense, a ellos les dio alegría que les iban a entregar a Jesús y a Judas le dio alegría que le iban a dar su dinero, ¿verdad? Supuestamente hizo un buen negocio, ¿verdad? Y dice, él aceptó, dice, Judas aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente, o sea, cuando la cosa estuviera calmada, ¿verdad? Y pudieran atrapar a Jesús de una manera fácil. Bueno, entonces estamos viendo cómo ya está el plan, y ahorita vamos a entrar a la parte de la última cena, y aquí vamos a ver que ya había llegado el día de la Pascua, y esto da a entender de que antes de que fuera la fiesta de la Pascua, Judas ya había ido a buscar a esta gente, y ya había hecho un plan con ellos, ¿verdad? Y Jesús sabía todo. Como a veces hay personas que piensan de que uno es tonto, ¿verdad? Que lo pueden engañar. No, lo que pasa es que las cosas ah, pasan y uno se da cuenta de lo que pasa. Y Jesús lo que hizo es dejó correr la cosa, ¿verdad? El plan. Y ahorita vamos a ver qué va a pasar. Verso 7 dice, cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua, le dijo. O sea que
Yo imagino que un día antes o en la mañana tal vez, porque la Pascua se celebraba en la tarde, ¿verdad? No, sí, al caer el sol. Entonces les dice, vayan a hacer los preparativos. O sea, consigan el cordero, consigan lo que se va a usar ahí, todo lo que se acostumbra a hacer en esa fiesta, en esa ceremonia. Le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que la preparemos? Le preguntaron. Y ahorita vamos a ver la capacidad que tiene de Jesús de ver el futuro. Dice el verso 10, miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad, esto no había pasado. Fíjense, pero Jesús tiene la capacidad de ver hacia el futuro. Dice, al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre, dice, que lleva un cántaro de agua. Esto no había pasado. Sin embargo, Jesús les describe que cuando entren a la ciudad van a ver un hombre y lo van a identificar porque este hombre va a estar llevando un cántaro de agua, ¿verdad? Me imagino que fue a buscar agua y ya la llevaba para su casa o qué sé yo. Y dice, o tal vez era el agua con que se iban a lavar los pies. Todo esto Jesús podemos ver que tiene la capacidad de ver todo eso por adelantado. Y luego dice, síganlo hasta la casa en que entre y dígale al dueño de la casa, el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Y él, o sea, el dueño de la casa, les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada, dice. Preparen ahí la cena. O sea que Jesús, posiblemente de antemano, ya tenía este lugar donde ya había hecho arreglos con esta persona. Y tal vez, no sabemos quién era, pero tal vez era Nicodemo o tal vez era José de Arimatea. No lo dice la Biblia, pero vemos que Jesús ya le da instrucciones de que van a ver una persona caminando en la calle que lleva un cántaro. Y esto no había pasado. O sea que Jesús ya anticipa el futuro. Él ve el futuro. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues déjeme decirle que yo no lo sé. No lo explica la Biblia, ¿verdad? Simplemente nos da a entender que Jesús puede ver eso por adelantado. Lee el verso 13, dice. Ellos se fueron y encontraron, dice, todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. O sea que encontraron al hombre con el cántaro y lo siguieron, etcétera. Y todo se dio como Jesús dijo. Cuando llegó la hora, aproximadamente cuando se ponía el sol, Jesús y sus discípulos se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Otra vez Jesús sabía que después de la Pascua iba a empezar el padecimiento del sufrimiento, lo que le iba a pasar, el juicio y el castigo que le iban a dar inmerecido. Pues les digo que no volveré a comerla, dice, hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y acordémonos, hermanos, que Lucas habla del reino de Dios, ¿verdad? Si ustedes toman nota, por ejemplo, en Lucas 11:20 y en unos capítulos anteriores aquí, de este capítulo 22, vemos cómo Jesús cuando expulsa un demonio, él les dice, si yo puedo expulsar demonios, dice Jesús, es porque el reino de Dios ya está entre ustedes, dice. O sea que el reino de Dios ya estaba presente en la persona de Jesús, claro. Y también en Lucas 17:21, que lo vimos hace poquito, hace unas cuantas clases, ¿verdad? Lucas 17:21, dice el versículo, que Jesús les iba a decir, anunciando de que iba la venida del reino de Dios, dice, no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes, dice. El reino de Dios quiere decir el plan de Dios desarrollándose, ¿verdad? Y el que lo vino a iniciar en esta nueva época
de Jesús era Jesús mismo, ¿verdad? Entonces, pero cuando aquí dice que esa Pascua o esa cena, dice, no la va a volver a tomar, sino hasta que en persona con ellos, hasta que ya sea la parte final del reino de Dios. Jesús inició el reino de Dios con su predicación, lo trajo, el reino de Dios lo trajo a la tierra y lo empezó a predicar y la gente empezó a creer en él y empezó a entrar al reino de Dios, porque entrar al reino de Dios, eso le dijo a Nicodemo, le dijo, si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de Dios. El reino de Dios ya existía o ya existe antes de que Jesús venga, pero él lo trajo para darlo a conocer a la gente y que la gente pudiera entrar a tener a ser parte de ese reino de Dios, donde Jesús mismo es el rey, ¿verdad? Donde Jesús mismo es el que lleva el gobierno del reino de Dios. Él es el rey, ¿verdad? Entonces, sí, cuando ¿cómo se dice? A Pilato lo interrogó y le dijo, ¿acaso eres tú eres el rey? Le dijo, porque dijeron que él se estaba nombrando rey de los judíos. Y él dijo, para eso he nacido, dijo, para ser rey y para dar testimonio de la verdad. Pero él mismo también dijo, mi reino no es de este mundo, o sea, no está hablando de un reino, un gobierno literal aquí político de la tierra, sino está hablando de un reino espiritual. Entonces Jesús está diciendo que él está diciéndole a sus discípulos de que él tiene deseos de celebrar esta Pascua con ellos, ¿verdad? Acuérdense que la palabra Pascua en realidad representa liberación. La Pascua fue cuando se liberó el pueblo de Israel. Y ahora Jesús va a traer una nueva Pascua, ¿verdad? Una Pascua espiritual. Y por eso, y escogió la misma fecha, ¿verdad? Que celebraba la Pascua del literal donde se mataba el cordero. Y ese mismo día, en la parte clara de ese día, o sea, al día siguiente, cuando amaneciera, iba a ser cuando le iban a juzgar, y al mediodía lo iban a crucificar, ¿verdad? O sea que prácticamente era la misma fecha, ¿no? Entonces, nos quedamos en el versículo, vamos a ver, sí, dice el versículo 16, pues les digo que no volveré a comerla, hablando de la Pascua o de ese evento de liberación, digo, hasta que tenga pleno cumplimiento en el reino de Dios, o sea, hasta el final cuando Dios concluya su plan de establecer su reino con todos sus escogidos, sus redimidos, gente de fe en Cristo. Dice verso 17, luego tomó la copa y dice, dio gracias y les dijo a sus discípulos, tomen esto y repártalo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber el fruto de la vid hasta que venga otra vez, dice, el reino de Dios. Pero no es que el reino de Dios no haya llegado, había llegado la parte inicial, pero la parte final no había, ni siquiera no ha llegado con nosotros. Va a ser cuando Cristo venga por segunda vez. Pero lo que da a entender de que era algo que ya había empezado, pero todavía no se ha culminado, ¿no? Estamos nosotros en ese proceso, dando a entender de que es algo que ya inició, pero no ha terminado. Luego dice así, eh, el fruto de la vid, dice, y dice que se lo dio a ellos, y repártalo entre ustedes, dijo. Y aquí Jesús, no le está preguntando a ellos si ellos son merecedores o si son, dignos, como ves, mucha gente dice, ¿no? Que si son, el caso es que Jesús está dando algo nuevo para ellos, donde ellos no le está diciendo, ¿lo quieren? ¿Les gustaría? Jesús se lo está dando como algo que ellos necesitan. Ellos necesitan, o sea, necesitan esta, esta nueva relación que Jesús trae para que ellos puedan tener el perdón de sus pecados y ellos puedan tener esta relación con Dios. Y porque este vino representa la sangre de Cristo, ¿no?
Y la sangre representa salvación, representa un pacto donde Dios se compromete a salvarnos, ¿verdad? No es que nosotros nos comprometamos a hacer, a ganar media salvación y Jesucristo gana la otra mitad. No, todo es un regalo de Dios, ¿verdad? Es algo que Dios se compromete a hacer. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, los israelitas lo único que hicieron fue obedecer, matar el cordero y poner la sangre en las puertas. Es todo lo que hicieron. La salvación del ángel que venía a destruir, eso Dios lo administró. Ellos no tuvieron que hacer absolutamente nada. Solamente confiar en Dios. Ese es el punto. Confiar en el plan de Dios. Y aquí lo que Jesús está diciendo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Y luego dice el verso 19, también tomó pan y después de dar gracias, lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo. Y aquí hay un problema a veces de interpretación de algunos teólogos, ¿verdad? Sobre todo en el pasado, ¿verdad? Porque cuando se separó, vino la división en la reforma de la Iglesia Católica con los nuevos creyentes que pensaban diferente. Algunos pensaban de que en realidad la iglesia católica enseña que cuando celebran la hostia, ¿verdad? Ellos dicen que ahí, cuando oran y rezan, dice que Cristo, ese pan se transforma en el cuerpo de Cristo, ya deja de ser pan. Y entonces los reformadores decían, no, no, sigue siendo pan, dice, pero Cristo se introduce, dice, en el pan. Dice. Entonces, no buscaban cómo entender esto, simplemente porque ellos tomaban muy literal esta frase que dice, este pan es mi cuerpo. Entonces, desde luego que físicamente, en ese momento, el cuerpo de Jesús, de carne y hueso, no era el pan. El pan era pan, ¿no? Entonces, simplemente lo está usando como una ilustración, que así como él iba a dar su cuerpo físico para ir a la cruz y recibir el castigo por el pecado, ese pan representaba su cuerpo, que ellos lo deberían recibir por fe. El pan simplemente era una representación de lo que de Cristo iba a sufrir por ellos, en lugar de ellos, ¿verdad? En lugar de todos nosotros, ¿verdad? Entonces el pan se convierte nada más en un símbolo. El que recibió el castigo fue el cuerpo físico de Jesús, no el pan, ¿verdad? Pero entonces el pan simplemente es un símbolo que representa al cuerpo de Cristo. ¿Y por qué representa? Porque el grano, el trigo, ¿verdad? Es golpeado y es molido, los granos, y se hace polvo, ¿verdad? Hace la harina. Eso que representa simplemente el pan que fue golpeado, el grano, fue molido y luego pasó a ser un beneficio para el que lo consume, ¿verdad? Es lo que es un símbolo nada más que nos recuerda que Cristo fue golpeado, fue herido y que su cuerpo físico, él recibió el castigo. A él le dolió el castigo, no a nosotros. Entonces, pero no es que se meta, no es que se transforme en la misa el pan, en el cuerpo de Jesús. Claro que para esto, para los católicos esto es algo que ellos creen, ¿verdad? Porque así les enseñaron. Y tampoco Lutero decía que no, que el cuerpo de Cristo se metía en el pan, ¿verdad? Entonces, ni una cosa ni otra, ¿verdad? El pan es pan. El cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo y es el que sufrió el castigo, ¿verdad? Y simplemente es una ilustración que está haciendo Jesús. Tampoco el vino no es su sangre, representa su sangre. ¿Por qué? Porque el jugo de las uvas, ahí en Israel, cuando se sacaba el jugo, había como una pila, ¿verdad? Que hacían como de piedra ahí, y ahí echaban los racimos de uva, y para exprimirla, sacar el jugo,
las personas se lavaban los pies y pisoteaban las uvas, o sea, sí, las iban pisando y el jugo iba saliendo, ¿verdad? Y simplemente eso que quiere representa, ¿verdad? Que Jesucristo fue lastimado, fue herido, pues, sufrió dolor, su sangre salió, ¿verdad? Así como la uva sale el vino, el jugo, luego se transforma en vino. Simplemente es una ilustración de que así le iba a pasar a Jesús, que de él iba a salir sangre, no vino, pero sangre. Por eso ambas es una representación. Entonces estamos viendo esto, ¿verdad? Pues es muy importante entender de que ni el pan se convierte en el cuerpo de carne de Jesús, ni el vino se convierte en sangre, la sangre de Jesús. La sangre de Jesús se derramó una vez en la cruz y ya, la sangre literal. Los demás son símbolos, ¿verdad? Entonces, es muy importante entender que es simplemente para recordarnos lo que Jesús hizo por nosotros y para que sepamos de que es un regalo de Dios nuestra salvación, nuestro perdón, que no nos costó nada a nosotros, pero a Dios le costó la vida de su Hijo, y que también es un pacto que hizo Jesús. Ahorita vamos a explicar eso, ¿no? Es un pacto que hizo el Padre con el Hijo, no con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros fallaríamos, pero con el Hijo no falla. Entonces, eso le da garantía al pacto. Ahorita vamos a ver esto. Dice así, de la misma manera, dice el verso 20, no, dice el verso 19, también tomó pan y después dio gracias, lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. O sea que a la cruz no fue un pedazo de pan, fue el cuerpo de Cristo. Hagan esto en memoria de mí. Por memoria quiere decir recordándome, recordando lo que yo hice por ustedes, que es dar mi cuerpo, mi vida, para pagar por los pecados de ustedes. Eso quiere decir, hagan esto en memoria de mí. Recuerden esto. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dice, que es derramada por ustedes. Entonces es muy importante que entendamos esas partes, ¿verdad? Y esta pan y este vino representan el nuevo pacto, ¿verdad? El primer pacto, el antiguo, se hizo en el monte de Sinaí, ¿verdad? Cuando llegaron ahí los israelitas, salieron de Egipto, Moisés se subió a la montaña, recibió la ley de que Dios les iba a dar a ellos, los 10 mandamientos y otras leyes, que en totalidad fueron 613 leyes civiles y religiosas, ceremoniales y morales, ¿verdad? Era un paquete pero era representada con los 10 como los principales, ¿verdad? De ese pacto. Y ya cuando Moisés bajó, sacrificó unos animales, ¿verdad? Que Dios le dijo. Entonces Moisés agarró la sangre de esos animales y con unas ramas, ¿verdad? Iba rociando al pueblo, ¿verdad? A la gente, con esas ramas, con sangre de los animales. Y eso era para ratificar el pacto, ¿verdad? Eso que en la antigüedad los pactos se hacían con sangre, ¿verdad? No era como ahora que vamos con un notario público, con un abogado y firmamos un papel, ¿verdad? Eso no existía en esa época, en esa cultura. Entonces, por eso la sangre, cuando digo sangre, quiere decir un contrato, un convenio, algo que, que con eso se marca que es legal, que es oficial, ¿verdad? Entonces, es lo que está queriendo decir la sangre de Cristo, el nuevo pacto. Pero el pacto del nuevo pacto no es con unos animales, ¿verdad? No se derramó la sangre ni de un cordero, ni de un becerro, ni nada de eso, sino con la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces es muy importante, ¿verdad? Todo eso porque eso quiere decir que Cristo hizo un pacto con el Padre, ¿verdad? Hizo un contrato de que Él iba a salvarnos y que Él iba a representarnos.
y que Él iba a dar su vida por nosotros, que Él se iba a encargar de salvarnos y de responder por nosotros, ¿verdad? Entonces, y como en el antiguo pacto, el primer pacto, habían condiciones, que si el pueblo fallaba, Dios ya nos hacía responsable de mantener el pacto porque ya había sido quebrantado. Pero en el nuevo pacto, como es con Jesús y entre el Padre y el Hijo, pues el Hijo nunca va a fallar. Entonces el pacto va a ser para siempre. Entonces, y la sangre de Cristo ya fue derramada. Entonces eso garantiza un pacto que nunca se va a quebrar, porque mientras exista el Padre y el Hijo y estén de acuerdo, la sangre ya se derramó, pues eso garantiza que el pacto va a ser, no se va a terminar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo es eterno y Cristo es sin pecado y el Padre también es eterno y sin pecado. Y como Cristo nos representa, nosotros somos los beneficiarios de estar unidos a Cristo, ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, esa es la bendición que tenemos a través del pacto que hizo Jesús. Que nosotros, y ahí cuando Jesús le dice a sus discípulos, tomen y coman, porque lo estoy haciendo por ustedes, en representación de ustedes. En otras palabras, ellos tomaron el pan y el vino. Quizás ellos no entendían hasta qué magnitud era esto, ¿verdad? Y a veces aún nosotros. Pero lo que Jesús hizo era para garantizar la salvación. Era un pacto de salvación, perdón de pecados y el que nos libra de la condenación del pecado y tenemos la garantía que vamos a recibir una herencia a través de ese pacto porque nuestro representante va a ser fiel toda la vida, eternamente. Entonces, eso nos garantiza, ¿verdad? Porque si el pacto se hubiese hecho con nosotros, pues íbamos a fallar. Entonces, no iba a haber garantía. Entonces, por eso Jesús es el centro del pacto, ¿verdad? Él hace el pacto. Entonces, y nosotros, o los creyentes, en este caso, los que creemos en Él, somos los beneficiarios, porque Él nos toma bajo su protección, su cobertura, ¿no? Entonces, ese es lo importante. Y luego dice el verso 21, pero sepan que la mano del que me va a traicionar, dice, está con la mía sobre la mesa, dice. O sea que Jesús sabía plenamente todo lo que estaba pasando. Jesús no estaba tonto, no estaba que lo estaban haciendo tonto. Judas, Jesús sabía todo, ¿verdad? Y él está dejando que las cosas se den porque era parte del plan de Dios, ¿verdad? Él sabía que ya sabía que iba a morir. Él ya sabía que iba a ser, él ya lo había anunciado varias veces. Y simplemente le estaba dejando que las cosas se dieran, pasaran, tal como iba a ser. Él no quería interrumpir el plan de salvación de Dios para la humanidad. Y luego dice, verso 22, a la verdad, el Hijo del Hombre, o sea, él, Jesús, se irá, dice, según está decretado. O sea, según como ya lo planeó mi Padre, dice. Pero hay de aquel que lo traiciona, dice. En otras palabras, esta persona que llena de maldad, que no dejó de ser transformada por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, pues pues dice, pues él va a recibir el pago de sus pecados porque no quiso ser transformado, ni quiso recibir el amor de Dios, etcétera, ¿no? Entonces los versículos 23 dice, entonces, dice, comenzaron a preguntarse unos a otros, o sea, entre los discípulos, ¿quién de ellos haría esto? Dice, ¿quién va a ser el que lo va a traer? ¿Cómo va a ser posible? O sea que dando a entender de que ellos no sabían que era Judas. Jesús sí sabía, pero ellos no sabían. En otras palabras, que Judas había hecho un magnífico papel de hipócrita, ¿verdad?
O sea que bien calladito, bien así, aparentaba ser una buena persona, aparentaba que él era uno de los demás igual, pero no, pero no. Entonces dice el verso 24, tuvieron además un altercado, dice. Empezaron a discutir entre ellos sobre cuál de ellos sería el más importante. Cuando empezaron a averiguar, seguramente tú eres y empezaron ahí a hablarse. ¿No serás tú o no serás tú? Le empezaron ahí a sacárselos, como decimos, los trapitos al sol, ¿verdad? Empezaron ahí, no, seguramente eres tú, le decía uno al otro. No, pues, no, tú, o fulano, ¿verdad? Empezaron ahí. Yo no soy capaz y que no sé qué, y empezaron ahí casi a pelear, ¿verdad? Un altercado, dice. Y luego dice sobre quién sería el más importante. Yo no lo voy a traicionar, decían ellos. Al contrario, a mí me va a poner, yo soy el más fiel y seguro que a mí me va a dar un lugar especial con él. Y empezaron ahí a hacer conjeturas, ¿verdad? Versículo 25 dice, Jesús cuando vio esta discusión, acuérdense que están en la cena, ya han tomado el pan y el vino. Jesús les dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos. O sea, está hablando del sistema del mundo, ¿verdad? Que generalmente los reyes de los países del mundo, que no son cristianos, desde luego, oprimen a sus súbditos, o sea, a los que están debajo de su autoridad. Y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores, ¿verdad? O sea que los mismos líderes del pueblo, por decirle algo para ilustrar, es como que Trump diga, si no, gracias a mí ustedes están bien aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Algo así. Y los que ejercen autoridad sobre ellos, dicen, o sea, los que están en liderazgo, gobierno, los que gobiernan, se llaman a sí mismos benefactores. Se hacen pasar como que de ellos depende la gente, que sin ellos la gente estaría pobre o no estaría bien cuidada o protegida, o sea, se las dan de muy buenas personas, eso quiere decir. Verso 26. No sea así entre ustedes, dice. O sea, ustedes no pueden tener esa mentalidad, esa manera de ser. En el reino de Dios no es así, dice. Al contrario, dice. El mayor, o sea, el que está en una posición más alta de liderazgo, debe comportarse como el menor, dice. O sea, como el que vale menos. Y el que manda, dice, o sea, el que está arriba, el líder, como el que sirve, dice. O sea, como el criado. Eso quiere decir. Verso 27. Porque Jesús le va a hacer una pregunta. ¿Cómo piensa el mundo? ¿Cómo piensa la gente común? Porque ¿quién es más importante? ¿El que está en la mesa o a la mesa sentado o el que sirve? Pues en el mundo común, ¿verdad? El que está sentado a la mesa es más importante porque el otro, el criado, le va a servir, el mesero le va a servir, ¿verdad? Y luego dice, por eso dice Jesús, no, no lo es el que está sentado a la mesa, sí, porque a él le van a traer comida y le van a atender muy bien, dice. Sin embargo, dice Jesús, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Yo no estoy aquí en la mesa, dice, dando órdenes para que ustedes me sirvan, sino al contrario, dice Jesús. Yo estoy aquí para servirle a ustedes. O sea, ustedes tienen que ver la vida cristiana de una manera diferente como la ve el mundo. Nosotros estamos en el reino de Dios para servir, no para que nos sirvan, ¿verdad? Desde luego que nos podemos servir unos a otros, pero no como para que yo aquí yo solo recibo y no hago nada. No, no es así. Y luego dice Jesús, ah, el versículo 28, ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas, dice. Por eso yo mismo les concedo un reino, dice. O sea, en ese reino ustedes tienen que ser siervos, no se olviden. Así como mi Padre me ha concedido a mí, dice,
para que coman y beban en mi mesa, a mi mesa en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En otras palabras, lo están nombrando como jueces, como líderes, a los 12 apóstoles, pero como líderes servidores, ¿verdad? Es lo que quiere decir. Así que olvídense de que yo soy el más importante y a mí me van a servir ustedes, que no eso les viene a enseñar, dice Jesús. Entonces, y de ahí le dice después que le dice eso, dice el verso 31, Simón, Simón, le dice, está Pedro, dice, mira que Satanás ha pedido zarandearlos ustedes como si fueran trigo. El trigo, ya que se cortaba, se agarraba la espiga y se hacía como un montón, se agarraba con las manos y luego la parte de arriba donde estaba el grano se golpeaba contra una roca, se golpeaba, entonces cuando se golpeaba los granitos se iban aflojando y se iban cayendo. Y luego, pero había que pegar esas espigas fuerte con la roca para que se aflojaran. Y esta es la ilustración que está diciendo Jesús, de que los discípulos dice, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos o golpearlos en una roca, eso quiere decir, a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti, dice, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Jesús está diciendo de que Satanás iba a traer ideas a la mente de ellos para que ellos dejaran a Jesús y lo abandonaran, así como Judas. Bueno, en este caso es diferente, ahorita vamos a explicar por qué. Jesús sabía que Judas era un falso, Jesús lo sabía claramente, que nunca se había realmente convertido, ni se había transformado porque seguía siendo malvado, ladrón, etcétera. Mientras los demás discípulos no, tenían sus defectos, pero ellos eran sinceramente discípulos de Jesús y nunca habían pensado abandonarlo. Sin embargo, iba a llegar el momento, pues iban a sentir miedo porque como humanos iban a sentir miedo al ver los soldados, a ver todo el movimiento que iba a haber y pues iban a temer por sus vidas también. Entonces, era algo humanamente lógico. Entonces Jesús le dice, mira que Satanás los ha pedido para zarandearlos como si fueran trigo. Aquí la palabra Satanás quiere decir, ustedes van a ver la maldad que traen los romanos, que traen los líderes religiosos, cómo van a venir violentamente y ustedes van a correr, ya no van a querer ser parte de mi grupo, dice. No se van a querer identificar conmigo. ¿Por qué? Porque les entiendo, dice Jesús, porque su vida está en riesgo. Es normal, dice. Pero yo he pedido, dice, pero yo he pedido a mi Padre, dice, orado, para que no falle tu fe, le dice. O sea, para que no dejes de confiar en mí. Aunque vas a ver que me están maltratando, a lo mejor te van a venir ideas de que yo no soy el Mesías que tú esperabas, que yo no soy el Mesías político, guerrero que tú esperabas, ¿verdad? Y tal vez tú vas a pensar, bueno, pues este no era, no era el Mesías que nosotros esperábamos. Y tal vez te vas a desanimar, le dice Jesús. Pero Jesús le dice, yo he orado para que no falle tu fe, sea tu. Y claro que iban a pasar esos 3 días hasta cuando resucitó el domingo, ¿verdad? Ya cuando vieron que Jesús resucitó, entonces volvió su fe, volvieron a tomar este ánimo, ¿verdad? ¿Se acuerda que cuando Jesús resucitó se presentó ahí en la casa donde estaban guardados y llegó y lo vieron y miren mis manos, mis pies, soy yo, dijo. Entonces ahí volvió la fe, volvió la confianza. Eso quiere decir, cuando no falle tu fe, quiere decir no pierdas la confianza en mí, dice. Y tal vez en esos 3 días, pues ellos se llenaron de dudas, se llenaron bueno, quizá no era el Mesías, ¿verdad? Porque lo mataron y en vez de liberarnos, pues el primero que mataron fue a él, ¿verdad?
Entonces iban a tener confusión, eso quiere decir. Entonces, y ya sabemos lo que sigue, ¿verdad? El versículo 33. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Y este pues está hablando de su supuesta valentía, ¿verdad? Pedro está diciendo, no, 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 yo no soy cobarde, les. Yo voy a estar contigo hasta, si es posible, hasta la muerte, dice. Y verso 24, Pedro, te digo hoy mismo, le dice Jesús, antes de que cante el gallo 3 veces, negarás que me conoces, le dice. Luego Jesús dijo a todos, cuando los envié a ustedes sin monedero, ni bolsa, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Nada, respondieron. Ahora en cambio, el que tenga un monedero, que lo lleve, dice. O sea, ahorita van a pasar estos días, dice, donde yo no voy a estar disponible para ayudarles, dice. O sea que ustedes tienen que depender de sus propios recursos mientras yo me muero y resucito, eso le está queriendo decir. Asimismo, el que tenga una bolsa, dice, que la lleve, ¿verdad? Y el que nada tenga, que venda su manto y compre una espada, dice, porque seguramente los van a tratar que van a pensar que son guerrilleros, que estoy en contra del gobierno y cosas así. Y luego dice, porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito. Y fue contado entre los transgresores. Eso se escribió allá en el Antiguo Testamento, ¿no? Se escribió allá en Isaías 53. Jesús está citando el sufrimiento que le iba a pasar, y ya estaba profetizado. En efecto, dice, lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo, dice Jesús. O sea, al pie de la letra, lo que Isaías escribió en su capítulo 53 se está cumpliendo en este día, en este momento, dice. Mira, Señor, le enseñaron los discípulos. Aquí hay 2 espadas, dice. Y una de ellas la llevaba Pedro. Pedro, acuérdense que Pedro le cortó la oreja a uno que venía a atrapar a Jesús. Mira, Señor, aquí hay 2 espadas, dijo. Basta, les contestó. O sea que Jesús cuando dijo que consigan una espada, ah, algunos piensan que está hablando metafóricamente, ¿verdad? Ustedes lo que necesitan es cuidarse de estos fariseos y soldados, porque no solamente van a querer acabar conmigo, sino con todos ustedes, ¿verdad? Y más adelante eso iba a pasar, ¿verdad? Que iban a perseguir a los discípulos, pero no está el momento, ¿verdad? Lo importante, hermanos, es que podemos ver de que el plan de Dios, la gente, se lleva a cabo. Los fariseos religiosos que aparentaban ser buenas personas, Judas que aparentaba ser buena persona, al final sacó a relucir lo que era, ¿verdad? Y Jesús no, fíjense que Jesús sí oró por Pedro y los demás discípulos, pero no oró por Judas, porque sabía que Judas no era, no era un discípulo real de él, ¿verdad? Era un hombre malvado y que el Padre lo iba a usar para llevar a cabo su plan. Y Jesús lo aceptó. Pero por los otros discípulos que Jesús sí conocía sus corazones, que iban a pasar por esta prueba, se iban a quedar muy confundidos de lo que estaba pasando. Jesús dijo que iba a orar por ellos, o que había orado por ellos, para que su fe no falte. El verdadero discípulo Jesús lo conoce, y Jesús lo salva y lo protege y lo fortalece, ¿verdad? Mientras que el que no, pues Jesús permite que si se va a asociar con el diablo, pues que haga su maldad, ¿verdad? Y total siempre va a terminar mal, ¿verdad? Y podemos ver la historia de Judas, que él terminó mal, ¿verdad? Y Jesús le dio 3 años y medio de convivencia con él, vio sus milagros, oyó todo lo que enseñó, todo lo vio él. Sin embargo, su corazón estaba dominado por la maldad, era orgulloso, nunca reconoció realmente su condición, nunca se arrepintió tal vez
manera de vivir, porque en la Biblia dice que aunque era el tesorero, robaba el dinero, ¿no? O sea que no era un hombre honesto. Nunca llegó a ser un hombre honesto. Teniendo al mejor maestro, teniendo al Salvador, teniendo a Cristo, conviviendo con él todos los días, y ni así, ¿verdad? Entonces, no le podemos decir que Jesús fue un mal maestro, porque sus discípulos sí fueron transformados. Nicodemo y José de Arimatea fueron transformados. O sea que no le podemos echar la culpa a Dios de que Dios no le interesaba salvarlo. Él no quiso la salvación. Él rechazó a Jesús. Y aunque tal vez no entendía el plan de Dios, pero debió haber confiado. Pero era un hombre que nunca fue real su discipulado. Entonces, todo esto nos enseña una lección muy importante, ¿no? De que no es el que, como dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, dice, entrará al reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Dice. O sea, el que reconoce a Jesús, se rinde ante Jesús y deja que el Espíritu Santo lo transforme. Ese es el que va a ser bendecido, porque es el que va a recibir realmente la bendición y el beneficio de tener a Jesús con él. Mientras que los otros, pues aunque oigan de Jesús, a veces hasta van a una iglesia, a veces han crecido en una familia cristiana, pero el pecado no lo quieren dejar y los domina y no reconocen su necesidad. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, porque el tiempo ha avanzado, ¿verdad? Me gustaría escuchar qué aprendieron de esta lección, de este tiempo, y me gustaría escuchar sus comentarios. Gracias por su atención.